Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de su señora presidenta, doctora Zarela Villanueva Monge, y de la Judicatura costarricense en general, nuestro agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de Chile por habernos invitado a participar en este taller sobre una temática de gran trascendencia y de gran actualidad, cual es la relacionada a las buenas prácticas en materia de cooperación internacional entre poderes judiciales. Consideramos en nombre de la Corte, y reitero, así me lo pidió la señora presidenta, la voluntad férrea y el espíritu férreo de participar en el desarrollo para la consolidación de esta estructura bipartita entre la Unión Europea y los países de esta zona del Atlántico, del área nuestra, que están incorporados en la CELAC. En enero de este año tuvimos presencia en la cumbre que fue convocada al respecto y que se realizó en esta bella ciudad de Santiago. En ese momento participó el que era presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, don Luis Paulino Mora, quien en algunas de sus intervenciones y de manera directa con algunos de los presidentes de cortes de América Latina y de Europa, manifestaba el interés institucional de nuestra Corte de construir esos lazos y esos vínculos institucionales entre ambas regiones. Él falleció un mes después de haber participado aquí en esta cumbre y es por eso que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y la señora presidenta de ella me pidieron que le trasladara a los participantes en este seminario, a las autoridades de la Unión Europea y de la CELAC, esa voluntad que tiene el Poder Judicial costarricense y la Corte Suprema de Justicia de fortalecer y construir sólidamente estas redes de cooperación entre ambos continentes. ¿Qué entendemos por buenas prácticas en materia de cooperación judicial? Debemos partir de la idea que cuando estamos hablando de esta materia, vamos a ver si ya... debemos tener claro que cuando hablamos de buenas prácticas incorporamos a varios países. No se puede hablar de buenas prácticas desde la perspectiva de un solo país. Hablamos de buenas prácticas cuando nos relacionamos dos países o una región como tal. Y desde esa perspectiva, entonces, es importante tener en cuenta que en esa labor de cooperación entre dos países o varios países o una región en sí, se requiere la mayor dedicación de las Cortes Supremas y los Poderes Judiciales, independientemente de que la materia sea de derecho privado o de derecho público, para lograr de manera importante la consolidación de esos procesos de cooperación. Actualmente, la cooperación transnacional es un requerimiento. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo en donde ya el mismo concepto de soberanía está en crisis, vivimos en un mundo en donde los ordenamientos estaduales entran en crisis, vivimos en un mundo en donde la cultura jurídica exige tener un conocimiento muy amplio de lo que está sucediendo en otras latitudes. Vivimos en un mundo donde los países que se inspiran en ordenamientos románico-germánicos, como son la mayoría de los ordenamientos de nuestra zona continental, están siendo influidos, y digo positivamente influidos, por principios y criterios del ordenamiento del common law, y es así entonces como ya no podemos distinguir con una gran claridad un sistema romano-germánico de un sistema del common law, porque ya estamos vinculándonos de manera constructiva
con una predominancia de las instituciones y de los principios del common law, y eso se está dando en todos los ámbitos del derecho comercial, del derecho empresarial, del derecho público. Yo soy especialista en derecho administrativo, ahora hablamos de un derecho administrativo transnacional, cosa que hace 30 años era imposible de pensarlo en esas perspectivas. ¿Por qué? Porque así lo requiere el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestros pueblos. En América Latina algo de eso ya se ha venido reflexionando, y en algún momento, en el año 2008, un grupo de especialistas, la mayoría del Cono Sur, uruguayos, brasileiros, peruanos, chilenos, argentinos, elaboraron una propuesta de código modelo de cooperación judicial transjurisdiccional. Como proyecto quedó en eso, en proyecto, pero es importante, y lo menciono porque algunas veces los operadores en estos ámbitos desconocemos la existencia de ese código. La propuesta que ese código pretende alcanzar para establecer reglas generales de cooperación judicial transnacional en materia civil y en materia penal, en donde se incorporan el uso de instrumentos tecnológicos como la videoconferencia, expediente electrónico, etcétera, etcétera, que en algún momento, y eso ya sería la voluntad política de los gobiernos de este continente, se ha adoptado como una convención latinoamericana o americana de cooperación judicial transnacional para superar aquella rémora histórica del famoso Código de Bustamante, que todavía rige con criterios del 1922 las relaciones actuales entre los poderes judiciales, pero ese es un ámbito que va más allá, desgraciadamente, de las instancias de los poderes judiciales de la zona, para residenciarse propiamente en las instancias de los jefes de gobierno, presidentes o primeros ministros de nuestra área. Y lo menciono porque es importante destacar que ya hay un avance, un producto académico muy bien elaborado en mi perspectiva, pero que está nada más siendo estudiado a nivel de la academia y de la enseñanza del derecho internacional privado, y que no ha tenido el apego y el apoyo suficiente de las gobernantes de nuestras zonas para transformarlo en una convención regional al respecto, que es un código montado sobre principios generales de cooperación jurídica transnacional y que verdaderamente facilitaría de sobremanera cualquier enlace conversatorio que podamos tener a nivel institucional con la Unión Europea. Porque si hay algo, y quiero manifestarlo muy respetuosamente, que afecta, que puede estar afectando y que debemos analizar, y de ahí la importancia de este tipo de talleres y de seminarios de análisis, la consolidación de esta red es el gran abismo, la gran distancia desde el punto conceptual y desde el punto de manejo científico del derecho que hay entre América Latina y la Unión Europea. Y lo digo no a nivel universitario, sino a nivel de nuestros poderes judiciales, ¿verdad? Porque no todos los poderes judiciales, no todos los jueces, no todos los magistrados, no todos los ministros tienen una formación académica en estos temas. Este es un tema que tampoco está en la agenda, desgraciadamente, de las Cortes Supremas. Es un tema que nos interesa a algunas cortes, pero no está en la agenda de todas las Cortes Supremas. Y entonces debemos comenzar a trabajar en ese proyecto que aquí se quiere desarrollar, a que el tema sea incorporado en la agenda del diálogo y del debate a nivel de los gobiernos judiciales latinoamericanos, para así desarrollarnos y llegar a alcanzar el nivel que puedan tener los ordenamientos comunitarios europeos. Ayer se nos comentaba sobre el tema de la confiabilidad en los sistemas normativos y en los sistemas jurídicos que hay en Europa. Y yo he hacía una pregunta a la estimable expositora, que con qué criterios en Europa se medía aquello, porque son criterios totalmente distintos de los criterios que podemos tener en América Latina, en donde todavía tenemos ordenamientos que se están construyendo, en donde todavía no tenemos estados nacionales definidos desde el punto de vista de una teoría del Estado, o tenemos estados fallidos, y no quiero mencionar países para no ofender, pero son las realidades, ¿verdad? Son las realidades que se dan, y esto funciona en la medida en que tengamos una
un certero conocimiento de las realidades, porque si no sabemos cuáles son las realidades con las que vamos a trabajar, cualquier aporte, cualquier construcción, pues quedaría nada más en eso, en un aporte y no en una realidad. Hablamos de cooperación jurisdiccional, cooperación jurídica o cooperación judicial. No es un juego semántico, tiene un alto contenido hasta ideológico, porque en el fondo la cooperación jurisdiccional, la cooperación jurídica o la cooperación judicial engloban este fenómeno que hemos llamado de cooperación internacional en el ámbito judicial. Entonces, desde esa perspectiva, podemos elaborar un criterio de cooperación judicial internacional que englobe lo estrictamente jurisdiccional, toda la materia del carta de rogatorias, exequatur, en general, y una cooperación judicial internacional de materia institucional. Y yo hago esa distinción porque después vamos a hablar de algunas experiencias de buenas prácticas que estamos desarrollando en Costa Rica en el área centroamericana a nivel institucional, que es también importante en cuanto a la definición de los parámetros sobre los cuales queremos construir esta relación entre Europa y nuestro continente americano. Si nos limitamos a la cooperación judicial internacional desde la perspectiva jurisdiccional, es lo que hemos estado conversando y oyendo con gran satisfacción, todo lo relacionado a materia de trámites de diligencias judiciales, materia probatoria, cooperación cautelar, reconocimiento de sentencias extranjeras, en donde pues ciertamente la mayoría de nuestros países tienen regulaciones, algunas más avanzadas, otros tradicionales, pero no hay país que no tenga una regulación en su legislación procesal civil, en su legislación procesal penal, que establezcan las reglas sobre las cuales cada poder judicial va a realizar y aportar ese apoyo, esa cooperación en el ámbito jurisdiccional. Ya sea para darle trámite a los exhortos, a las cartas rogatorias, a diligenciamientos de obtención de prueba, a implementar medidas cautelares solicitadas o al reconocimiento de sentencias extranjeras. Es ahí donde mencionaba ese código procesal de cooperación jurisdiccional transnacional, ese proyecto de código en donde se trata de establecer los principios generales y la utilización de mecanismos tecnológicos para facilitar toda esta materia, ¿verdad? Porque, y se lo digo con algún grado de experiencia, de nada vale, en la perspectiva americana nuestra, hablar de la utilización de los medios tecnológicos si los poderes judiciales son pobres en materia informática. Desde la Cumbre Judicial Iberoamericana en la que yo participo hemos hecho algunos censos sobre el desarrollo informático de nuestros poderes judiciales. Pocos pasamos la prueba, pocos. Y los pocos, puedo mencionar Brasil, Chile, México, Costa Rica, los demás Colombia, los demás países están todavía en un proceso de construcción de una cultura informática a nivel institucional y a nivel funcionarial, ¿verdad? Porque todavía tenemos juezas y jueces en algunos de estos países que le tienen miedo a las computadoras, fueron formados ya por su edad en otras épocas y desconocen lo que es el quehacer digital de un despacho judicial, ¿verdad? Existen otros poderes judiciales que han incorporado la utilización del instrumental informático en el desarrollo de la función jurisdiccional y pues ahora en abril del año entrante, Dios mediante, se va a hacer la reunión aquí en Chile, en Santiago, de la Cumbre Judicial Iberoamericana y los invito desde ahora a que participen en la Feria de Tecnología que a la sombra de esta cumbre se va a desarrollar y ahí se darán cuenta del desarrollo que algunos poderes judiciales nuestros han alcanzado
y de la modernidad que también han logrado establecer en la gestión del expediente electrónico, de las videoconferencias, etcétera, etcétera. Porque cuando hablamos, y era el ejemplo, y perdonen que sea un poco nada académico en esto, pero vuelvo al tema de las realidades. Hacer una videoconferencia entre dos poderes judiciales, debemos tener un equipo informático salado que hablen el mismo lenguaje, que tengan el mismo nivel cultural informático para que puedan entenderse antes de hacer la realización de la cuestión informática. Porque si los programas son distintos, si el servicio de Internet falla, porque en muchos países nuestros falla, nos quedamos en la doctrina. Es una herramienta muy valiosa, pero al momento de realizar la videoconferencia se nos cayó el sistema y el testigo no pudo declarar. Y la realización de toda esta serie de actividades también requiere fuertes insumos de los poderes judiciales para que el sistema avance. Les decía que hemos hecho un censo a nivel latinoamericano de cómo están los desarrollos tecnológicos. Es un tema que va a ser expuesto por la Comisión de Tecnología de los TICs en los Poderes Judiciales de América Latina, en esta conferencia que va a haber en abril, y ahí se va a determinar qué áreas están más desarrolladas, qué áreas requieren un tratamiento más especializado y qué áreas están totalmente sin ser ocupadas por los Poderes Judiciales, ¿verdad? Y eso es un tema muy estratégico que hay que definir. Y ahí es donde yo vuelvo a tomar la idea de que si las altas autoridades de nuestros poderes judiciales, las jerarquías, las Cortes Supremas, las Cortes en general, no toman decisiones al respecto, de nada va a servir, porque son decisiones de gobernanzas judiciales. Yo que integro una Corte, y hay veces tenemos que decidir, invertimos tantos miles de dólares en equipo de cómputo, en formación de profesionales informáticos, digamos, de orientación de servicio al Poder Judicial, o invertimos en jueces. ¿Ah? Hay que tomar esas decisiones, que son decisiones de buen gobierno judicial. ¿Tenemos más jueces de familia o mejores informáticos? ¿Tenemos mejores jueces civiles o especialistas ¿ah? Son los grandes dilemas, ¿verdad? Que eso genera también mucho conflicto a nivel interno de nuestros países, y algunos poderes judiciales en América Latina lo han sufrido y han pagado con sangre algunas inversiones que han hecho en desarrollo informático que después quedan abandonadas porque hubo cambio en la estructura de los gobiernos judiciales y las nuevas autoridades que llegaron dijeron, aquí venimos al modelo tradicional, y yo vi una bodega en un país, guardo el nombre, llena de aparatos de computación, perdieron más de $1 millón en inversión porque el nuevo gobierno judicial dijo, no, aquí seguimos con lo tradicional, máquina de escribir y juececitos y juecesitas que no sigan en lo tradicional, ¿verdad? Que no piensen más allá de estar resolviendo, porque lo que debe hacer un poder judicial es sacar sentencias. Y eso es otro tema también de fondo. Un poder judicial forma parte del gobierno de una república. Cada vez que un poder judicial toma una decisión de gobernanza judicial, es una decisión de naturaleza política, no es una decisión para el caso concreto. Y esas decisiones de naturaleza política tienen repercusión en la prestación del servicio público de justicia. De ahí entonces que paso a lo que estamos haciendo. Bueno, ahí ya caí. Buenas prácticas nuestras del Poder Judicial de Costa Rica en materia jurisdiccional. Nuestros tribunales de justicia y propiamente la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que es donde yo la integro, y que por ley es el órgano jurisdiccional llamado a prestar la cooperación jurisdiccional internacional, hemos definido una serie de principios que giran en torno al respeto a los derechos fundamentales, que eso es otro tema que hay que tomarlo siempre en cuenta. La seguridad jurídica, ayer se habló, y repito de nuevo, la importancia de la seguridad jurídica en todos estos proyectos, ¿verdad?
Pero la seguridad jurídica no es sino el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes de un país, que pueden ser nacionales o extranjeros, ¿verdad? Porque también hay muchas nociones de seguridad jurídica. Hay una noción transnacional de seguridad jurídica y una noción nacional de seguridad jurídica. Para algunos, seguridad jurídica es que fallen los asuntos conforme a los intereses de mi transnacional, ¿verdad? Para otros es que fallen el asunto conforme al interés público de ese país, ¿verdad? Entonces, esos debates siempre van a estar presentes sobre seguridad jurídica. Pero en el tema de cooperación jurisdiccional internacional, tanto nuestra sala constitucional, nosotros tenemos como Corte Suprema de Justicia una sala especializada en el tema de control de constitucionalidad y propiamente funciona como Tribunal de Garantías Fundamentales. Y la jurisprudencia de nuestra sala, cuando siendo temas relacionados a la tramitación de un exequatur, la sala constitucional manifestó, y ese es un principio que nos vincula al resto de los jueces, vamos a ver si aparece ahí. No. Es un principio que nos vincula a los jueces nacionales, tal y como dispone nuestro ordenamiento constitucional, que desde la perspectiva, y leo textualmente lo que resolvió en lo pertinente la Sala Constitucional, desde la perspectiva del derecho costarricense es correcta la apreciación de que un juez o tribunal costarricense no puede lícitamente autorizar la entrega de un extraditable al Estado requirente y por ende ha de rehusarse a hacerlo si no obtiene de dicho Estado garantías suficientes de que no se impondrá a aquel la pena de muerte ni una pena perpetua que el derecho nacional proscribe y que en consecuencia son penas incompatibles con el derecho de la Constitución. Es la típica labor de conformación de la cooperación jurisdiccional internacional, ya en el caso concreto para determinar que la ejecución de esa sentencia o la ejecución de esa medida cautelar o de esa carta rogatoria no afecta el orden público interno de nuestro país. Y en eso, esta sentencia que acabo de citar, un extracto de ella, pues es clara. También la Sala Primera, les decía, de la que yo formo parte, resolviendo una solicitud de cooperación jurisdiccional proveniente de España, de un tribunal de Alicante, se estableció que había de por medio un menor y lo que estaba solicitando la autoridad jurisdiccional española era la devolución del menor, porque había una discusión que había sido sustraído de manera irregular por su madre y llevado a suelo costarricense. Y establecimos el principio de convencionalidad, porque también debo mencionar que la Convención Americana de Derechos Humanos y la aplicación del principio de convencionalidad por parte de los jueces costarricenses es cosa de la gestión ordinaria de todos los días. Resolvimos entonces que, y al hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos incorporando todos los instrumentos normativos de derechos humanitarios que Costa Rica ha suscrito, dentro de ello la Convención de Derechos del Niño y de la Niña. Y desde esa perspectiva nosotros rechazamos la gestión venida de un tribunal de familia de Alicante, España, porque consideramos que en el caso concreto el mejor bienestar y para la protección del interés superior del menor era mejor que se quedara en suelo costarricense con su madre y no devolverlo a territorio español, respetando la opinión que hizo y manifestó el niño en un proceso que hubo que abrirse para determinar entonces cuál era, con la participación de especialistas en psicología de familia, etcétera, cuál era la mejor decisión para el bienestar del menor. O sea, lo que quiero dar a entender aquí es que la práctica nuestra no es lo pidió y váyase. No, veamos a ver qué es lo que está pidiendo el país requirente, hagamos el análisis de respeto y de conformidad con el orden constitucional interno nuestro y en base a eso darle cabida o no a la petición de cooperación
jurisdiccional internacional. De igual manera, otro caso que tuvimos se dio también con otro tema de lo que se denomina sustracción de menor, y que un tribunal de casación penal nuestro consideró que tal y como estaba definida la situación concreta en ese caso, no se podía proceder a la extradición porque de previo tenía que definirse de conformidad con la legislación interna, incorporando estos instrumentos de derechos humanos, la situación especial por la cual la madre que había sido agredida físicamente por su compañero y la niña que había sido agredida físicamente por su padre estaban en suelo costarricense. Y entonces no se permitió la ejecución de la orden que venía de un tribunal de familia de California por esa circunstancia. Y se mantuvo a la madre y a la menor en suelo costarricense para que un juez de familia costarricense determinara ya propiamente cuál era la situación adecuada para esa circunstancia. Esto, dicho sea de paso, lo menciono, ameritó una nota de protesta a nivel diplomático del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces hicieron algún tipo de requerimiento y se les dijo, mire, es que volvemos al tema inicial, la cooperación judicial internacional no es un nula hostes para que todo pase, ¿verdad? Es una cuestión hasta de respeto a la soberanía interna, de que el juez costarricense debe valorar la procedencia o no del tema, y si encuentra algún tipo de desfase, así lo hace saber y no se da con el cumplimiento de la rogatoria solicitada al respecto. Recalco esto porque para mí es una buena práctica, el respeto a los derechos fundamentales en cada una de las gestiones de cooperación judicial internacional, para las partes que están en ese proceso, el respeto a los derechos fundamentales. No los canso con más jurisprudencia, pero hemos devuelto cantidades de solicitudes de cooperación porque para nosotros se ha violentado el debido proceso por el tipo de notificación que se le está haciendo a la persona en el país de origen, ¿verdad? Y hemos considerado que ese tipo de notificación de conformidad con el orden interno, el orden público interno en materia procesal, violenta el debido proceso. Y entonces no le damos traslado a la gestión porque consideramos que una de las partes resulta afectada en esa diferencia de tratamiento procesal y devolvemos la petición bajo esa línea de argumentación. Sin embargo, en otras materias hemos sido también muy abiertos a entender de que no podemos caer en demasiados formalismos, ¿verdad?, resolviendo negativamente las peticiones. Con Cuba, dicho sea de paso, que tenemos aquí a la compañera presente, nos vienen solicitudes de ejecución de sentencias de divorcio dictadas por juzgados municipales. Nosotros no tenemos jurisdicción municipal, tenemos jurisdicción de familia. No vamos a entrar a definir si los juzgados municipales en Cuba son juzgados administrativos o tribunales administrativos o tribunales jurisdiccionales. Le damos pase a la solicitud. Ni tampoco entramos a discutir, más cuando son divorcios por mutuo consentimiento, si de conformidad con la legislación nacional, los plazos que tiene la legislación nacional para pedir el divorcio por mutuo consentimiento son los que tiene la legislación cubana para esos efectos. Y lo que hemos dicho, bueno, en Cuba es por tal plazo, en Costa Rica eso se asemeja a separación judicial, procédase a la inscripción para todos los efectos correspondientes. Igual lo hemos hecho en otras materias de cooperación judicial, cuando de países europeos, menciono un caso con Francia, que nos llamó mucho la atención y lo menciono también, vino una solicitud de cooperación para que a un ciudadano francés residente en Costa Rica se le tomara declaración porque estaba siendo imputado en un delito de fraude electrónico en Francia. Pero la cooperación venía acompañada
una petición formal de que estuviese un juez de instrucción y un defensor franceses acompañando al ciudadano francés que iba a dar la declaración en suelo nacional. Y entonces dijimos, sí, sí se puede, porque ese acto va a tener efectos en el ordenamiento francés. Que venga el juez de instrucción francés y el abogado defensor francés a acompañar a la persona que va a dar la declaración en calidad de testigo imputado, que lo haga. Lo que facilitamos fue la colaboración de un juez costarricense para que prestara ahí su oficina y, bueno, demás aspectos ahí instrumentales para que ese acto fuese realizado adecuadamente. Pero hemos tenido también otras experiencias distintas, que se da cuando viene una solicitud para que se le pida que rinda testimonio en calidad de imputado, declaración en calidad de imputado, no testimonio, a un ciudadano que está siendo investigado por un delito cometido en España, ciudadano español residente en Costa Rica. Se le da traslado de la solicitud, se le encarga a un juez penal, a un fiscal y a un defensor público el cumplimiento de ese requerimiento. Y la Oficina de Defensa Pública responde diciendo, no podemos darle la asesoría jurídica material porque nuestros defensores públicos conocen el derecho penal costarricense, no el derecho penal español. Y por lo tanto, sería violación del debido proceso que esa persona se haga acompañar de un defensor público costarricense porque no sabemos cómo va a poder ser debidamente orientado, si se va a abstener de declarar, etcétera, etcétera. Y consideramos que era consecuente esa posición que asumió la defensa pública, de decir, no podemos dar la defensa pública material por el desconocimiento que tenemos de la legislación española sobre delito de fraude electrónico. Y todo bajo el amparo del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Paso ahora, para no agotarlos con estas expresiones de prácticas en la cooperación jurisdiccional, a lo que estamos como organización judicial construyendo para las realizaciones de esta cooperación jurisdiccional internacional. Bueno, les había mencionado que tenemos por disposición de ley una oficina, le estoy devolviendo, ¿verdad? Sí. Esa es una buena señal de que los viejos no nacimos, somos, ¿cómo dicen? Inmigrantes tecnológicos, no somos nativos tecnológicos, ¿verdad? Uso de tecnologías en cooperación jurisdiccional. La sala primera, de la que yo formo parte, tiene una oficina destinada a esta temática, a tramitar todo lo que son cooperaciones jurisdiccionales, y ahí hemos, bueno, les he adelantado algunas resoluciones que hemos dictado al respecto. Menciono un caso interesante, no lo incorporé, menciono un caso interesante que tuvimos con una materia agraria. Nosotros tenemos una jurisdicción agraria especializada, en donde el juez agrario ordena evacuar una prueba testimonial y la persona vivía en Escocia. Vivía en Escocia. Entonces pusimos en funcionamiento todo el aparato de comunicación a través de la Iberred, que ahora vamos a hablar de la Iberred, porque la Secretaría Permanente de la Iberred o General de la Iberred es la que tiene el nexo con la homónima de Europa, etcétera, y no pudimos continuar por el alto costo económico que tenía realizar una videoconferencia desde Escocia hacia San José de Costa Rica. Vuelve el tema del coste económico. Y entonces, el juez no iba a poner dinero en su bolsillo. Los poderes judiciales funcionan con presupuestos, el principio de legalidad presupuestaria, y no había un rubro, ahí se nos encendió la luz, ¿verdad?, en estos temas, no había un rubro específico que dijera
para cubrir gastos nacionales e internacionales en recepción de prueba mediante videoconferencia. Ya lo incorporamos en el presupuesto, pero no había bajo ninguna modalidad cómo pagarle a una empresa en Escocia que nos diera el servicio de videoconferencia, ¿ah?, que además era un poquito alto, para que la persona fuera a declarar allá y el juez agrario nuestro pudiese recibir el testimonio de esa persona. Entonces, ese es un ejemplo de estos temas en donde debemos, en ese diálogo norte-sur, incorporar las realidades económicas de nuestros poderes judiciales. Pasemos ahora a mencionar otras experiencias que hemos tenido. En Costa Rica, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, forma parte de la organización del Poder Judicial. Creo que es el único esquema en América que tenemos en donde el Ministerio Público integra la organización del Poder Judicial. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo con ese concubinato entre jueces penales y fiscales, que son compañeros, se casan, hablan. Sergio, los fiscales participan en procesos de ternas para ser nombrados jueces y entonces como que hay un desbarajuste, digamos, institucional, pero no he tenido eco cuando ha habido oportunidad de abrir el debate para separar al Ministerio Público y trasladarlo a otro sitio que no sea la organización del Poder Judicial. La idea es darle relevancia constitucional, asiento constitucional, etcétera, pero hasta hoy forma parte de la organización. Nuestros fiscales son funcionarios judiciales, eso es lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Son funcionarios judiciales, reciben salario del Poder Judicial, hacen carrera judicial como fiscales. Lo que hemos garantizado es que gocen como Fiscalía General de un grado definido legalmente de autonomía funcional y lógicamente autonomía de gestión. Y la única injerencia que tenemos como Corte Suprema es en el nombramiento del fiscal general, es lo único. A partir de ahí tienen su partida presupuestaria para sus gastos y el fiscal general toma las decisiones correspondientes a su competencia, es el que determina las políticas de persecución del delito, etcétera, etcétera. Pero al interno del Ministerio Público de Costa Rica, de la Fiscalía General, ellos tienen una oficina especializada en asesoría técnica y relaciones internacionales. Esa oficina se llama la OATRI y forma parte esa oficina de una red de oficinas, que las menciono porque es importante, que tienen los ministerios públicos de América Latina, que se agrupan en una red que se llama COMHIP, y que tienen su homónimo también en Europa. Entonces, todos los ministerios públicos nuestros, estén o no dentro del ámbito de la organización judicial, tienen su propia oficina especializada en asesoría técnica y relaciones internacionales. Yo no lo incorporo, nada más lo menciono como un dato especial de la experiencia costarricense, porque las relaciones de cooperación entre ministerios públicos nosotros no las catalogamos como cooperación judicial internacional. Hemos limitado la cooperación judicial internacional exclusivamente a las relaciones entre tribunales, entre poderes judiciales. Entonces, todo el ámbito de cooperación lo maneja esta oficina, en donde los fiscales piden cooperación en las investigaciones de determinados delitos. Últimamente en la zona donde habito se ha aumentado con el tema del narcotráfico, toda la zona de América Central, y ellos tienen pues una muy buena experiencia en temas de cooperación entre ministerios públicos, que repito, es una cooperación que para nosotros no la calificamos, para efectos de esta exposición, con cooperación judicial internacional. Mencionemos la Iberred. Estoy hablando entonces de experiencias puntuales de cooperación judicial. La Iberred ya muchos de ustedes la conocen,
perdón, es que, ahí está. Existe, la Iberred se originó desde la sombra maternal de la Cumbre Judicial Iberoamericana, pero por alguna razón en el año 2004-2005 se separó de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la asumió la Secretaría del Ministerio de Justicia de España como Secretaría Permanente, y ahora, pues, de nuevo, desde la perspectiva de Cumbre Judicial hay un interés en que la Iberred se reincorpore en todo con el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y lo menciono la Iberred porque es importante en esta experiencia que estamos construyendo frente al futuro con la Unión Europea, porque la Iberred existe. Y en la Iberred están designados puntos de contactos, no solamente de los ministerios públicos, no solamente de las autoridades centrales en materia de cooperación, sino también de los poderes judiciales. Y en la última reunión que tuvimos en Guatemala hace cuestión de mes y medio, se tomó la decisión de que también queden incorporados en Iberred los puntos de contacto o autoridades centrales, como quieran denominársele, de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, en materia de familia, para que cada poder judicial tenga uno o varios puntos jueces en materia de familia que sirvan como puntos de contacto para la operatividad de la Convención de La Haya en materia de Derecho Internacional Privado. Esta red, pues como les indico, incorpora no solamente a jueces, sino también a ministerios de justicia, fiscalías generales, pero en el campo nuestro jurisdiccional funciona porque el punto de contacto es el que va a facilitar la tramitología que va a sufrir una solicitud de cooperación judicial internacional. No es que la Iberred sustituya todo el cumplimiento de esos trámites, ¿verdad? Que en algunos casos, como se ha mencionado aquí, son excesivamente engorrosos, aunque ya tenemos la convención de la apostilla que facilita de sobremanera la tramitación y que dicho sea de paso, no todos los poderes judiciales de Europa la tienen firmada, y hemos encontrado casos en donde todavía llegan solicitudes cumpliendo todo, la mayoría de los países europeos la tienen firmada y nos hemos encontrado casos en donde nos llegan la solicitud de cooperación judicial para cartas rogatorias, etcétera, cumpliendo con toda la tramitología antigua, ¿verdad?, en donde todas las firmas vienen autenticadas hasta llegar a la firma del abuelo del juez, ¿verdad? Y teniendo ese país siendo parte de la convención al respecto de la apostilla, pero Iberred, los puntos de contacto de Iberred funcionan, y lo menciono como una buena práctica porque en Costa Rica funcionan los puntos de contacto en materia de jurisdicción penal y los puntos de contacto en materia de jurisdicción civil. Y ahora nombramos recientemente, por disposición, puntos de contacto exclusivamente para el tema de lo que mencionaba de la Convención de La Haya en materia de Derecho Internacional Privado, que es materia de familia como tal. ¿Y qué es lo que hacen los puntos de contacto? Darle seguimiento a lo que ha venido formalmente como cooperación judicial internacional. Entonces, el punto de contacto en materia civil de Chile me manda a mí como punto de contacto en materia civil en Costa Rica la nota diciendo, le va a llegar una carta rogatoria así y así y así sobre este tema, firmamos convención de la apostilla, no requiere mayor trámite. Entonces, yo me responsabilizo en Costa Rica de darle seguimiento, en qué momento la embajada me va a enviar a la Secretaría de la Corte el comunicado, apenas llega me lo pasan a mi oficina, lo veo, le doy el visto bueno, llamo a un juez para decirle, le va a llegar tal asunto, notifíquelo de inmediato, haga lo posible para que en una semana el asunto sea devuelto. Ya no son esos 6 meses, un año que podía durar, porque los puntos de contacto tienen esa finalidad al respecto. Hay una red, una intranet de Iberred en donde los puntos de contacto pueden solicitar cooperación muy puntual sobre temas muy puntuales
y verdaderamente que funcionan. Iberred funciona, y más en materia penal, que es donde más se ha desarrollado toda esta temática de la cooperación jurídica internacional. Y para Costa Rica, para el Poder Judicial costarricense, ha sido una experiencia, una buena práctica, el funcionamiento de la Iberred con los puntos de contacto, fundamentalmente en materia penal, que es donde más se ocupa este tipo de elaboración. Pasamos a otra área que para nosotros es importante, que es la que hemos denominado la cooperación judicial internacional institucional. Bueno, eso. Sí, no. Debo mencionar a la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿verdad? Ya que ha sido mencionada, don Sergio mantiene a hoy la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Les había adelantado que en abril se va a hacer aquí la plenaria. ¿Qué es la Cumbre Judicial Iberoamericana? Es la réplica de la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica. Existe una cumbre de presidentes y presidentas de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica. ¿Y por qué es importante? Porque desde la perspectiva de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los poderes judiciales que la integran podemos desarrollar políticas comunes de cooperación institucional, que va mucho más allá de la cooperación estrictamente jurisdiccional. Porque en estas reuniones, que se hacen cada 2 años y entre convocatoria y convocatoria se hacen talleres, etcétera, los presidentes de cortes definen temas, pero no temas técnicos, que eso es lo importante. No se va a discutir las formalidades del recurso de casación, porque eso lo harán los técnicos en otro momento. Estas cumbres son de gobierno judicial, que es lo que más le interesa a los poderes judiciales del área en algunos temas muy especiales. Dentro de ellos he mencionado el tema del uso de las tecnologías para el desempeño de los despachos judiciales. Ese trabajo se ha venido haciendo desde la transanterior edición de la cumbre, y ese es el que les mencionaba, que va a culminar aquí en Chile el año venidero. Las reglas de Brasilia, ustedes han oído nombrar las reglas de Brasilia, que es una especie de código social, si cabe el término, de cómo los poderes judiciales del área nuestra deben entenderse de la problemática social. ¿Ah? Porque es distinto juzgar a un niño, juzgar a un afrodescendiente, juzgar a un indígena, juzgar a una mujer violentada o agredida, juzgar a un trabajador migrante, juzgar, en fin, a un adulto mayor, y es a partir de una plenaria que hubo en Brasilia que se adoptó este código social que se llama las 100 reglas de Brasilia, que vincula voluntariamente a todos los poderes judiciales de América Latina. Y todos los poderes judiciales han venido desarrollando políticas de justicia como servicio público orientadas a atender específicamente las particularidades de esos segmentos de la población. Por dar un ejemplo, estamos trabajando en estadística judicial para establecer parámetros uniformes de cómo se mide estadísticamente el trabajo de los poderes judiciales. Se está trabajando con un tema de calidad en la justicia, se está trabajando con un tema de víctimas, protección a las víctimas, etc. Y la experiencia ha sido muy enriquecedora. Y yo pienso que en base a esa experiencia enriquecedora, eventualmente esa experiencia podía ser ocupada en la construcción de esta red con la Unión Europea. Porque ya se han dado avances al respecto, ha habido experiencia, se sabe la importancia que tienen este tipo de foros, este tipo de conferencias y este tipo de reuniones en donde los presidentes y presidentas de poderes judiciales o de órganos judiciales discuten, se conocen, eso es importante, discuten y toman decisiones que van a ser desarrolladas en 2 años sobre temas de interés consensuado de todos los poderes judiciales.
Entonces, es una buena práctica en donde, de parte del Poder Judicial costarricense, hemos venido aprovechando de sobremanera con la cumbre judicial. Por ejemplo, a la luz de la cumbre judicial tenemos la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que es importante la formación de nuestras juezas y de nuestros jueces, y entonces hay un determinador común de cómo las escuelas judiciales de todo el continente latinoamericano deben desarrollar sus distintos pensum en la formación de sus jueces, ¿verdad? Esa red tiene una junta directiva que le integran los directores de las escuelas o de centros de formación judicial que se reúnen cada determinado tiempo para elaborar documentos comunes que van a ser posteriormente desarrollados por esas escuelas judiciales en donde se ocupa de sobremanera la tecnología de la videoconferencia. Todos los viernes en mi país, todos los viernes en horas de la tarde, la escuela judicial transmite conferencias nacidas de Montevideo, de Buenos Aires, hubo una aquí de Chile, de Santiago, a todas las escuelas judiciales de Centroamérica y República Dominicana. Y ahí los jueces oyen la conferencia de un especialista en una determinada materia, ¿verdad? Este mes, porque son tópicos que se toman mensualmente, el mes de noviembre, si la memoria no me falla, está dedicado a derecho de familia, para hablar de temas de interés regional sobre derecho de familia. Tenemos la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial para fomentar el tema de la ética en el funcionario y la funcionaria judicial, entre otras comisiones existentes, en donde también reitero la grata experiencia de participar en este tipo de redes que generan cooperaciones judiciales institucionales. Menciono casos concretos. Con el Poder Judicial de Nicaragua, Costa Rica le ha dado, el Poder Judicial costarricense, mucho soporte en materia informática. La Escuela Judicial de Puerto Rico, que forma parte de la cumbre judicial, nos ha dado una gran ayuda a Costa Rica en el tema de la oralidad. Porque hemos pasado, al puro inicio decíamos que ahora la oralidad está de moda en muchos de nuestros países, y nosotros tenemos experiencias grandes de oralidad en materia de la jurisdicción contenciosa administrativa. El juicio contencioso es oral. Y entonces, cuando abrimos esa experiencia, la Escuela Judicial de Puerto Rico nos ofreció y mandó instructores, profesores, jueces, a preparar a los nuestros en esa materia. Es una experiencia muy enriquecedora. Con Uruguay hemos tenido grandes experiencias de intercambio institucional de cómo ha sido la oralidad en materia civil en Uruguay, qué es lo que están cambiando ellos en materia civil, en el proceso civil, etcétera, porque nosotros estamos discutiendo una nueva legislación procesal civil. Son cooperaciones judiciales institucionales que igualmente son de mucha importancia para el establecimiento de cualquier tipo de estructura de redes. A nivel regional, en Centroamérica, tenemos la existencia de un órgano que se llama el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Se le llama del Caribe porque quedó incorporada recientemente República Dominicana. República Dominicana forma ahora parte del sistema de integración centroamericano. Es un país más que integra la comunidad de naciones centroamericanas. En un futuro esperamos fraternalmente el ingreso de Cuba. Ya estamos en otros momentos históricos que forme parte del... Pero al menos del Consejo Judicial ya hay gestiones para que forme parte. El Consejo Judicial Centroamericano, al menos como país o corte invitada, observadora, lo integran los presidentes de las distintas Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y República Dominicana. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Se reúnen al menos una vez al año y definen planes de desarrollo y de cooperación institucional regional. La última reunión fue hace 3 meses en Santo Domingo, República Dominicana. Por ejemplo, ahí se aprobó que los poderes judiciales del área centroamericana y del Caribe desarrollen el plan de acción de los derechos de las víctimas. Es un tema importante
y se integró entonces, o se definió el plan de acción de los derechos de las víctimas y ya se está trabajando en su implementación para que queden incorporados todos estos temas sobre derechos de las víctimas en los procesos penales o en cualquier tipo de proceso en donde se pueda utilizar el término víctima, ¿verdad? No solamente es en lo penal, en la labor cotidiana de los poderes judiciales. Ese es un trabajo de cooperación institucional que hemos elaborado. Tenemos también el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe. Hace un rato les mencioné, dentro de esas perspectivas de cooperación judicial institucional, la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Pero también en Centroamérica tenemos un centro de capacitación judicial para los jueces y juezas centroamericanos y del Caribe. Ese centro lo administra la Escuela Judicial de Costa Rica con sus instalaciones y el director del centro es el director de nuestra Escuela Judicial. Ese centro ha venido desarrollando una serie de labores de formación de jueces, últimamente en materia penal, para el tema de los delitos de gran trascendencia, como de los delitos de delincuencia organizada y de narcotráfico. En este centro participan como observadores la Corte Suprema de Brasil, el Consejo Judicial de España y la Corte Federal de México, porque se les invita a que participen como observadores, ellos también coadyuvan y entre todos montamos estos planes de desarrollo regional en una perspectiva novedosa que es regional. Y en mi interés institucional menciono que Centroamérica y República Dominicana recientemente firmaron un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Entonces se hizo un terreno para cultivar este tipo de relaciones, porque en algún momento van a venir temas jurisdiccionales de incumplimientos de contratos, etcétera, etcétera, y va a haber entonces una efervescencia en materia jurisdiccional de apoyo recíproco entre tribunales europeos con tribunales centroamericanos. Menciona el centro también porque parte de los aspectos importantes para consolidar esta red es la preparación de nuestros jueces y nuestras juezas. Y al menos a nivel regional tenemos esa red, ¿ah?, que puede cumplir un propósito importante en la formación de nuestros funcionarios judiciales del área. Tenemos a nivel de derecho penal y bajo el desarrollo de la Secretaría de la Integración de Centroamérica, el SICA, una labor que hemos venido desarrollando, que es a nivel de los poderes judiciales, en lo que nos puede interesar, que es la profesionalización y tecnificación de las policías e instancias vinculadas a la seguridad y la justicia en el nivel nacional y regional, con un plan maestro de capacitación regional. ¿Y qué tienen que hacer los poderes judiciales con las policías? Mucho. ¿Por qué? Porque la idea es conformar cuadros policiales respetuosos de los derechos humanos. Estoy hablando de Centroamérica, ¿verdad? Respetuosos de los derechos humanos. Y esa labor se le ha encomendado a los poderes judiciales regionales de que dentro del pensum de este proceso de profesionalización de nuestras policías, los jueces den cursos, participen en la formación. Y esto es un programa que la Secretaría de Integración de Centroamérica, juntamente con el Consejo Judicial Centroamericano, ha venido desarrollando y en estos momentos se está desarrollando prácticamente en todos los países de Centroamérica. Aquí el éxito del programa, tengo entendido que ha sido muy valorado positivamente por gobiernos europeos porque tiene financiamiento de algunos países europeos, incluyendo al Reino de los Países Bajos, y que ha venido fiscalizando esta experiencia de cooperación entre poderes judiciales con órganos regionales, como es la Secretaría de Integración Centroamericana.
Además, con esta Secretaría de Integración Centroamericana se elaboró conjuntamente un plan de desarrollo, de capacitación, de interés de los poderes judiciales. O sea, los poderes judiciales nos reunimos con las autoridades del SIC que dijimos, queremos que conjuntamente desarrollemos algunas temáticas de interés. Y entonces, para este año estamos desarrollando, para el año venidero, el programa a desarrollar toca sobre el crimen organizado, tema de utilización de menores de edad en nuevas formas de explotación sexual, la autoría y participación en la criminalidad del narcotráfico en materia penal juvenil, que es un tema muy sensible en América Central y propiamente en 3 países de América Central, el tema de las maras, de las salvatruchas, etcétera, de las bandas penales juveniles, que inciden esta temática en la justicia penal, en el trabajo cotidiano de nuestros poderes judiciales a nivel regional, fortalecimiento de los procesos penales, actos de investigación criminalística y medios de prueba, toda la materia probatoria en materia penal, y para el año 2015 se va a desarrollar todo otro tema en donde se está incorporando, además de los antes señalados, temas sobre derecho ambiental y temas sobre cooperación judicial internacional. Porque desde la IBR nos hemos interesado en que nuestros jueces tengan algún conocimiento al respecto y ya lo incorporamos en el pensum de las escuelas judiciales del área centroamericana para ser desarrollados en el 2015, porque estamos interesados en ello. ¿Qué esperamos de todo lo que es la cooperación judicial institucional? Pues poderes judiciales que hablemos el mismo idioma, aunque todos hablamos español, no siempre nos entendemos en lo que podemos encontrar. Y si vamos a asumir el reto de relacionarnos con las Cortes Europeas, el problema ya no es lingüístico, no son los múltiples idiomas que tiene la unidad, es un tema de mentalidad. Es un tema de mentalidad. El idioma no puede afectar. Es un tema de mentalidad, es un tema de estar preparados para asumir el reto, es un tema de que nuestros gobiernos judiciales estén enterados de la importancia de este tipo de relaciones de cooperación institucional entre cortes y que adopten como políticas de gobierno judicial las decisiones correspondientes para lograr esa meta. Y allí, dentro de esa perspectiva de decisiones de gobierno judicial, en esa dimensión política, pues lógicamente lo técnico va a estar metido. Ayer lo decía, lo técnico se lo dejamos a los técnicos, pero si no tenemos una decisión de gobierno judicial, nada de esto va a servir. ¿Y por qué? Porque sí, es muy interesante hablar de, vuelvo a repetir, videoconferencias, el exequatur, comunicaciones directas entre jueces, etcétera, etcétera, pero si en el momento dado eso no va a tener el respaldo del gobierno judicial de cada una de nuestras cortes, pues quedamos en nada. Y yo creo que este tipo de experiencias son muy motivadoras. Yo tengo que informar a mi corte de este seminario, voy muy motivado por lo que decíamos al inicio, y no tengo la menor duda, porque siempre he sido, me ha gustado aquella frase de un poeta español que decía más o menos: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y aquí estamos haciendo camino, estamos caminando en la construcción de una red de cooperación entre América Latina y la Unión Europea. Los frutos no los vamos a ver en 6 meses, los frutos los vamos a ver en algunos años. La experiencia mía con Cumbre Judicial Iberoamericana, tengo ya 12 años de estar metido ahí, porque al inicio nada, pero después de ese tiempo sí ya vemos frutos, porque es una labor de convencimiento, de trabajo, de desarrollo, de asumir responsabilidades a nivel institucional para que se pueda alcanzar al respecto. Muchísimas gracias por la atención y estoy dispuesto a cualquier pregunta, observación o crítica que puedan hacer.